para contarnos qué es este pacto de Ciudad por el Clima. Va a hablar Mikel, que nos va a hacer un resumen de cuáles son los trabajos que hemos realizado hasta ahora y cuáles son los próximos pasos, y después partiremos con la charla de ella. Buenas tardes. Y bueno, pues gracias por venir y gracias al Ayuntamiento también por dar los pasos que está iniciando para avanzar lo más rápido posible en este tema de la urgencia y de la emergencia climática. El Pacto de Estella por el Clima nace de la constatación de esta realidad que nos están diciendo no solo los científicos, sino la propia vivencia de cada persona de cómo está cambiando el clima, cómo está cambiando de más a peor, tanto a nivel de precipitaciones como de temperatura. Y a partir de esa toma de conciencia, el Ayuntamiento se pone en marcha, pues con, lógicamente, las limitaciones que tiene una entidad local y también con las inercias que en cualquier orden de la vida tenemos, tanto a nivel individual, familiar, empresarial o de entidad local, ¿no? Porque traemos unas formas de usar la energía, traemos unos hábitos de comprar y de consumir, y eso conlleva que cueste mucho cambiar en todos los órdenes. Entonces, se plantea que haya una responsabilidad compartida entre lo que son entidades públicas, todo lo que son los cargos electos, las empresas, asociaciones, medio educativo, familias y personas. O sea, está interpelada la sociedad en su conjunto. Y por otro lado, queremos que sea también un pacto hacia la neutralidad de carbono. Sabemos que ahora somos parte del problema porque estamos emitiendo cada parte de la sociedad y queremos ir hacia esa neutralidad en emisiones, que es lo que nos puede dar una oportunidad para seguir como sociedad y como civilización. Tenemos unas bases de partida, yo creo que bastante importantes, que son, por un lado, el plan de acción local, que es de sostenibilidad y que ya se lleva trabajando unos cuantos años en Estella y Lizarra. Luego estaría el pacto de alcaldías, que se firmó y que compromete al ayuntamiento, como otros tantos ayuntamientos de Navarra, que son ya mayoría, a reducir las emisiones. Eso no es algo ya de mera voluntad, sino que nos van a evaluar. Cada 2 o 3 años tenemos que presentar las tareas que hemos hecho y ese compromiso hay que llevarlo a la práctica. Y luego está, ya tenemos, gracias a un proyecto que ha liderado el Gobierno de Navarra, con una parte de financiación europea, un plan de acción, un plan que es un menú. Una vez que nos han dicho cuánto emitimos como municipio, nos han dicho cómo podemos ir reduciendo, lo cual ya no podemos decir que no sabemos qué hacer, porque son incluso muchas de las medidas vienen con su presupuesto, con su plazo de ejecución. Entonces ahora es el compromiso del Ayuntamiento de trasladarlas, pero de alguna manera el Ayuntamiento, yo creo que su mayor labor no es solamente reducir las emisiones, sino dar ejemplo. El ejemplo de que se puede y que se debe hacer, porque en el conjunto de las emisiones, por ejemplo, de Estella y Lizarra, las que dependen del ayuntamiento son en torno a un 10%. El resto ese 90% del restante, pues está ligado a movilidad, a empresas, a todo lo que es el tema doméstico. Entonces, es una cuestión de todas las partes. Y objetivos: pues promover una estrategia de responsabilidad climática compartida con agentes políticos y sociales. Aumentar en los ámbitos público y privado la eficiencia energética y el desarrollo de las energías renovables, súper importante. Tenemos que hacer esa transición. Promover la economía circular, que nos va a llevar también a ese escenario, y también, lógicamente, con kilómetro cero en lo que son los productos y los servicios. Desarrollar después una red clima en Estella y Lizarra con todas las entidades y la ciudadanía, para que en cada lugar sea un semillero de propuestas y de diseminar esta nueva cultura de usar la energía y de cuidar el clima. Y por otro lado también renaturalizar la ciudad y atraer todo lo que puedan ser proyectos e iniciativas que vayan aliadas con el cuidado del clima, y que Estella y Lizarra sea en ese aspecto también un pequeño faro que atraiga pues ese tipo de actividades. Este sería un poco un planteamiento de decir, donde tengamos una zona verde, donde tengamos una entidad que sea adherido, donde haya un equipamiento municipal que pueda ser refugio climático en un momento necesario. Eso puede ser una red clima muy interesante que a la vez muestre y difunda entre la población esa urgencia que tenemos de cambiar. Y el pacto se desarrolla primero con la búsqueda de apoyo por parte del Gobierno de Navarra, entidades públicas y privadas, que en esa fase ya llevamos un tiempo.
A su vez ya está creado un grupo motor institucional y social, pues con ya una participación cada vez más numerosa. Pronto, a final de marzo, será la firma del Pacto de Ciudad por el Clima, que es donde ya todas las entidades que se hayan comprometido a hacer su cálculo de huella de carbono, o sea, saber en qué parte eres problema, y se comprometan a hacer después su plan de clima, que es en qué parte vamos a ser solución, están llamadas a firmar y tenemos ya varias confirmaciones y esperamos que sea un acto interesante en el que además la parte de la juventud va a estar representada y van a venir también a plantearnos sus planteamientos y también a firmar y a comprometerse. Por otro lado estaría ir desarrollando ya el ayuntamiento los cambios que necesita y que están en ese plan de clima que está preparado. Estaría promocionar e implicar a la ciudadanía, a todas las partes de los agentes sociales y, como decía, esa búsqueda de experiencias propias que puedan ser luego trasladadas a otros lugares y a otras entidades y a la vez explorar qué se está haciendo por ahí que nos pueda venir bien para acelerar, porque realmente ya vais a ver con el planteamiento de Peyo que la cosa, digamos, está bastante complicada y que no es una cuestión ni de asustar ni de catastrofismo, como me decían en una reunión hace poco, que no hay que ser catastrofista. Por supuesto que no, hay que ser realistas y para eso está la ciencia. Si en el caso del COVID hemos comprobado que había que hacerle caso y nos ha ido mejor, en este caso también tenemos la necesidad de hacer caso a quienes se preocupan y tienen datos para decirnos por lo que. Y bueno, pues felicitar a la ciudad en conjunto y al ayuntamiento, porque realmente hablando con los que llevan el proyecto de ley Adapta del Gobierno de Navarra, me dicen que esta es una iniciativa, Pacto de Ciudad por el Clima, novedosa y que les parece interesante para trasladarla y después ir haciéndola en más sitios, porque es ya salir del ámbito del ayuntamiento, que está muy bien que se comprometa, e implicar a todas las. Sin más, esto es el preámbulo a la parte de pues eskerrik asko. Bueno, pues eskerrik asko, Mikel, arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la ciudad, al Ayuntamiento de Estella Lizarra, a la Escuela de Sostenibilidad por la invitación. La verdad es que, bueno, yo voy a dar una perspectiva un tanto distinta, ¿no?, a la que ha dado Mikel. Voy a hablar un poco de esto, ¿no?, de lo que entendemos por emergencia climática. Sabéis que, bueno, se habla cada vez más, ¿no?, del cambio climático. Habéis oído también el término crisis climática. Ahora se habla también de emergencia climática. Y voy a intentar dar dos perspectivas diferentes, una más global, digamos, viendo un poco, ¿no?, lo que está ocurriendo en el conjunto del planeta, y otra más, pues a escala más cercana, no a escala local, pero sí cosas que ya estamos observando en Navarra y esperamos, ¿no?, que puedan ocurrir en los próximos años y décadas. Esto os voy a decir primero dónde es el estado de Queensland, en Australia, que es bueno, uno de los 5 estados que tiene ese país. Y bueno, Queensland es muy grande, tiene aproximadamente 1.700.000 kilómetros cuadrados, como 4 veces la península ibérica, y tiene muchos tipos de clima. Pero si nos adentramos un poco en el interior de ese estado, lo que encontramos es que según los registros de precipitación que miden, pues bueno, en este caso el Servicio Meteorológico Australiano, que sería el equivalente al que yo represento aquí en Navarra, pues bueno, encontramos la peor sequía de la que se tiene constancia en décadas y décadas, ¿no?, probablemente en siglos. Bueno, a pesar de que digo, ¿no?, de que es un clima seco, ¿no?, y ese estado de aridez, pues bueno, entre dentro de lo que puede ser relativamente normal, pues bueno, en principio, espera un segundo que ha salido aquí un mensaje, ya está. Un poco la parte más cercana a donde se ha hecho la foto, pues da un poco esa idea, ¿no?, de esa sequedad, ese estrés hídrico, ¿no?, al que está sometida la vegetación por esa falta de precipitaciones. Si os fijáis en la parte más lejana, hay un incendio, hay una nube, bueno, que se ve primero que es humo en los niveles más bajos, más próximos a la superficie, y llega un momento donde el incendio o esa nube de humo crece tanto que se empieza a generar una nube de tormenta. Esto
Lo vivimos el año pasado aquí cerquita, en Navarra, en la zona de Puente de la Reina, de Valdizarbe. Se generó un incendio con estas características. Son incendios que están aumentando alarmantemente su frecuencia, su probabilidad de ocurrencia. Se llaman incendios de quinta o incluso de sexta generación. Y no es que estén provocados por el cambio climático, pero el cambio climático favorece que se produzcan este tipo de incendios que tienen, pues bueno, unas condiciones de propagación que los servicios de extinción pues directamente te dicen que es imposible hacerles frente, ¿no? Aunque inviertas millones y millones de euros en servicios de extinción, ¿no? Y luego en medio, entre la parte esta que se ve más seca, ¿no? Más cerca o sea, la parte anterior y la parte del incendio, pues se ven dos aerogeneradores, ¿no? Y esto también es muy simbólico, ¿no? Porque representa un poco, pues, lo que se está intentando para hacer frente, ¿no? a la crisis climática, ¿no? Bueno, así a modo de introducción, ¿no? quería contar algunos aspectos que considero importantes, ¿no? Primero de ellos es que, bueno, a medida que vamos conociendo más cosas sobre el conjunto del sistema del clima en la Tierra, pues vamos viendo que la cosa, como decía antes Miquel, ¿no? Se está poniendo más fea cada vez, ¿no? Llevamos sobre todo 4 o 5 años con una cantidad enorme de fenómenos meteorológicos extremos en todas sus versiones, grandes incendios, sequías, también olas de calor, episodios de precipitaciones torrenciales. Están ocurriendo además en buena parte del mundo y de manera simultánea, ¿no? La realidad va más allá de lo que los modelos podían decir hace 10, 15, 20 años, ¿no? Esto es un poco una característica que se va repitiendo, ¿no? Lo que hay detrás del conocimiento del cambio climático es ciencia. Esto es muy importante, también lo citaba Miquel, ¿no? No sé si conocéis el IPCC, el panel intergubernamental de expertos para el cambio climático. Bueno, este es un grupo de científicos, de cientos de científicos, los máximos expertos designados por cada uno de los estados que son miembros de la Organización de las Naciones Unidas, y que cada 5 o 6 años lo que hacen es sintetizar, hacer una especie de resumen de lo último, lo más actualizado que se conoce en relación a la ciencia del cambio climático. Esto es importante porque o sea, lo que ya se sabe, digamos que no lo podemos someter, ¿no? a la opinión, a lo que cada uno piense, son datos. Muchas veces, bueno, hay parte que son modelos, a los modelos pues les podemos dar más fiabilidad o menos fiabilidad, pero por algo nos estamos gastando millones y millones de euros en observar lo que está ocurriendo, ¿no? En monitorizar todos estos impactos del cambio climático. Sabéis también que, bueno, lo que hay detrás del calentamiento global, del aumento general de las temperaturas y de otros fenómenos, pues son emisiones de gases de efecto invernadero muy ligadas, en el caso de los países, los mal llamados países occidentales, pues a las últimas 3, 4, 5, 6 generaciones. Depende del país, por ejemplo, pues Gran Bretaña, que es un país de temprana industrialización, pues comienza a emitir grandes cantidades, sobre todo de CO2, pues más o menos en la revolución industrial, ¿no? Siglo XIX, mediados del siglo XIX, incluso algo antes, ¿no? También es el caso de Estados Unidos. El caso del Estado español es más tarde, es aproximadamente hace 40, 50, 60 años, y otros países, ¿no? Como China, India, Brasil, pues están repuntando sus emisiones en los últimos años, ¿no? Y me gusta mucho esta analogía. Cada año nos estamos, digamos, chupando o consumiendo lo que la naturaleza ha tardado 1 millón de años en enterrar, ¿no? En forma de sedimentos de carbono, ¿no? Principalmente, ¿no? O sea, fijaos, ¿no? Qué desequilibrio tan grande, ¿no? En 300 años vamos a poner en la atmósfera lo que la naturaleza ha tardado, pues, 300 millones de años, ¿no? En enterrar en yacimientos, sobre todo de petróleo y de carbono, ¿no? Muy importante, los océanos están, digamos, absorbiendo buena parte de ese CO2 que hemos emitido a la atmósfera, y también son los grandes sumideros de calor, ¿eh? Aproximadamente el 90% de
calor extra que hemos puesto en el sistema del clima, pues lo han absorbido ya los océanos, ¿no? Muy importante, según el IPCC, los impactos actuales son globales, están ocurriendo ya en cualquier parte del planeta prácticamente, son muy rápidos. En anteriores cambios climáticos que obedecían a causas naturales, pues bueno, los cambios duraban pues desde siglos a milenios, incluso decenas o cientos de miles de años. Ahora estamos hablando de décadas o de años, incluso, como vais a ver a continuación. Lo que está en juego es la estabilidad climática de los últimos 10.000 años, que ha permitido pues bueno, desarrollos como la agricultura, como la propia revolución industrial, ahora hablamos de la revolución tecnológica. Todo esto ha sido posibilitado por un clima estable en el planeta. Y estamos en la antesala, o bueno, mejor dicho, ya esa estabilidad ya ha comenzado a romperse, digamos, ¿no? O sea, no es que vayamos a pasar un poco más de calor, ¿no? Sino que el clima se va a alterar, se está alterando ya por completo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el contexto global? ¿Cómo explicaríamos esto del cambio climático a un niño? Bueno, pues quizás la manera más sencilla de entenderlo es la siguiente. Hemos puesto enormes cantidades de CO2 en la atmósfera, también de otros gases de efecto invernadero, como el metano. Esto, en primera instancia, trae consigo un aumento de la temperatura media global que no es uniforme. Hay zonas que se están calentando más que otras, muy especialmente lo que serían las latitudes altas de nuestro hemisferio, el Ártico, muy en particular, ¿no? Incluso hay zonas que se están enfriando, sí, las zonas que veis en azul, zonas, por ejemplo, como lo que queda al sur de Groenlandia o zonas cercanas a la Antártida, pueden registrar enfriamientos, están registrando enfriamientos. Pero se piensa que esto tiene relación con lo siguiente que vais a ver, que es el derretimiento del hielo, ¿no? El hielo es la componente de la Tierra que más rápidamente está reaccionando a ese aumento de la temperatura media global, ¿no? En última instancia, tenemos el aumento del nivel del mar, que va a ocurrir, hagamos lo que hagamos, no va a ocurrir mañana, pero para finales de siglo, incluso mediados de siglo, ya hay escenarios que predicen que las inundaciones costeras harán desplazarse a millones y millones de personas de, bueno, sobre todo grandes urbes que están al nivel del mar, ¿no? Pensad, no sé, en Nueva Delhi, en Mumbai, pensad en Nueva York, en Sydney, ciudades que están pegadas al mar y que no es que se vayan a inundar de la noche a la mañana, pero sí que en base al aumento de la ocurrencia de inundaciones costeras, pues los impactos cada vez son mayores y, bueno, pues la población tendrá que desplazarse o adaptarse a esto, ¿no? Entonces, esto sería un poco como yo explicaría, ¿no? A un niño, un chaval de 10 años, ¿no? En qué consiste, ¿no? el cambio climático. Mucho más complejo que esto. Os voy a enseñar algunas gráficas, no quiero aburriros, de hecho yo tiendo a enrollarme cuando empiezo con estas cosas, pero bueno, lo que quiero que veáis en esta gráfica es que hay una correlación prácticamente perfecta entre lo que ha sido la evolución de la concentración de CO2 en la atmósfera, por lo menos en el último 1.000.000 de años, que sería la gráfica azul, que más o menos ha seguido esos ciclos, ¿no? Que tienen que ver con, bueno, sobre todo con cambios climáticos que han obedecido a alteraciones en la órbita terrestre, ¿no? A cambios en movimientos de la Tierra alrededor del Sol o de la Tierra alrededor de sí misma, ¿no? Y en rojo sería bueno, lo que los científicos han conseguido reconstruir, que sería la evolución de la temperatura media global. Esto se ha hecho en base, claro, hace 100.000 años no existía nadie o no existía ningún aparato que pudiera medir la temperatura. Esto se ha hecho en base a lo que se llaman indicadores paleoclimáticos, que bueno, tienen que ver pues, a corto plazo en los últimos siglos, por ejemplo, con lo que son los anillos de los árboles, en el crecimiento de los árboles. Si nos vamos más atrás en el tiempo, pues ya hablaríamos de sedimentos orgánicos, en arrecifes de coral, en la composición isotópica de burbujas de aire que se quedan atrapadas en el hielo, etc. Bueno, lo importante aquí es que hay una correlación prácticamente de 1 a 1 y la gráfica azul, la concentración de CO2, esas 420 partes por millón en volumen, ya veis que se están disparando hacia arriba y esperamos que la temperatura, la gráfica roja, siga a la curva azul, ¿no?
De hecho, si hiciéramos un zoom, en los últimos 2000 años, pues encontraríamos esto, ¿no? La Tierra, bueno, iba encaminada hacia un enfriamiento hasta hace aproximadamente 150 años, en los que, bueno, pues como decía antes, ¿no? Debido a esas emisiones de gases de efecto invernadero, pues la temperatura se está disparando, ya hemos pasado 1 grado, aproximadamente 1,2 grados desde 1850, esto es a nivel global. Antes os decía, ¿no? Que no todas las partes de la Tierra se calientan igual. En concreto, las partes continentales, las masas de tierra, se calientan bastante más rápido que los océanos o que las masas de agua. Los océanos, pues bueno, están compuestos de agua, que tiene una capacidad calorífica que hace que, bueno, pues esos aumentos sean más sostenidos, ¿no? Es como que los océanos hacen de reguladores del clima, ¿no? Cuesta más calentar el agua, hace falta más energía, y aparte hay mucha más agua que atmósfera, ¿no? en la Tierra. Entonces, pues bueno, los océanos siguen, ¿no? Con ese papel de frenar un poco, ¿no? los aumentos de temperatura, pero sobre todo en zonas continentales, lejos de las costas, pues esos aumentos están siendo mayores, ¿no? Bueno, aquí lo que estáis viendo, ¿no? Es un poco lo que os ponía antes, la concentración de CO2 en la atmósfera. Estos son datos de investigaciones científicas. Lo importante es que, bueno, este aumento de la concentración de CO2 está provocando que aumente lo que nosotros llamamos el forzamiento radiativo en la Tierra, es decir, la cantidad de energía, o mejor dicho, el desequilibrio energético entre la energía que entra al sistema, en este caso al planeta, y la energía que sale, ¿no? Y eso aproximadamente ahora es un cálculo complejo, pero más o menos son 2 vatios por metro cuadrado, ¿no? Claro, si multiplicamos por toda la superficie de la Tierra es una cantidad enorme, ¿no? de energía. Y en esta otra gráfica pues veis las emisiones globales de CO2, ¿no? En los últimos 50-60 años, que como veis, pues bueno, es un aumento continuo. Solamente cuando ha habido grandes crisis a nivel global, pues aquí tenéis, ¿no? la crisis del petróleo, la primera crisis de petróleo, la del 79, la disolución de la Unión Soviética, la crisis financiera de 2008-2009 o la crisis de 2020, ¿no? de la pandemia, pues bueno, han hecho, digamos, ralentizar un poco el ritmo de las economías, y es lo único que hasta ahora, a nivel global, es lo único que ha permitido que las emisiones pues se hayan frenado, se hayan interrumpido un poco. El año pasado, 2022, que no está en la gráfica, hicieron techo, ¿no? Y se espera que en 2023 puedan ser todavía mayores. Insisto, son resultados a nivel global, pero en realidad es lo único que cuenta, ¿no? Porque la atmósfera pues no entiende de si un país está emitiendo más o está emitiendo menos, ¿no? Bueno, la ciencia, ya lo he dicho al principio, la atribución al cambio climático es inequívoca al papel que tiene el hombre, ¿no? El papel antropogénico. Esta gráfica que veis ahí, pues bueno, sería un poco lo que ya se ha observado en gris, el aumento de temperatura, en este caso en la última década, respecto a 1850 a 1900, y el aumento atribuible, ¿no? a la actividad humana, digamos, ¿no? Y prácticamente pues no se entiende una cosa sin la otra. Aquí veis en esta gráfica, pues bueno, lo que sería esa evolución de la temperatura media global observada, que sería la línea negra, la simulada en base a modelos climáticos, que son herramientas con las que contamos, bueno, los meteorólogos y los climatólogos, que sería la línea roja dentro de un margen de incertidumbre, y la línea verde sería lo que nos daría, la evolución que nos daría un modelo climático, digamos, sin introducirle toda esa cantidad de CO2 que el hombre ha puesto en la atmósfera, ¿no? O sea, no hay duda, ¿no? De que lo que estamos observando responde a la actividad humana de los últimos 150 años, ¿no? Bueno, ¿cuál es el canario en la mina? El canario en la mina, lo decía antes, es el hielo del Ártico y la Antártida. En concreto lo que estáis viendo aquí, pues bueno, es el aumento medio de la temperatura a nivel de superficie en los últimos 50-60 años,
en la zona del Ártico. Y ya veis que, bueno, pues hay zonas que han aumentado su temperatura hasta 8 grados, ¿no? 8 grados concreto, ¿no? Los colores más rojos, que bueno, es lo que ya se llama, ¿no?, la zona cero del calentamiento global. Sería una zona que está pues más o menos entre las islas Svalbard, la tierra de Francisco José, que sería el archipiélago que está encima de Siberia, que está más al norte de todo el continente asiático, y este otro archipiélago, el archipiélago de Nueva Zembla. Ahí hay un mar que se llama el mar de Barents, que es la zona, como digo, que se está calentando más rápido, ¿no? Pero en general, en todo el Ártico, los aumentos de temperatura ya están en torno a 3-4 grados en los últimos 50-60 años, ¿no? Y en el Ártico, ¿qué hay? Pues bueno, fundamentalmente hielo, ¿no? Lo que se está viendo es que, en este caso, estas gráficas hacen referencia al volumen y a la extensión de hielo marino. El hielo marino es el que está flotando sobre el océano Ártico, ¿no? Y en conjunto, pues bueno, ya se ha reducido varios millones de kilómetros cuadrados. En el caso concreto, el mínimo estival, que se produce justo después de la temporada de verano, posiblemente la segunda semana de septiembre, pues se ha reducido prácticamente a la mitad la extensión del hielo marino, y en el caso del volumen incluso más. El hielo continental, que sobre todo lo tenemos en la Antártida y en Groenlandia, y muy especialmente en Groenlandia es donde más rápidamente se está perdiendo el hielo. Fijaos, entre el año 2018 y 2019, en esa temporada, pues Groenlandia perdió aproximadamente 800 gigatoneladas de hielo. ¿Cuánto es eso? Bueno, pues pensad por un momento en Navarra, en la superficie de Navarra. Pensad que ponemos 80 metros de hielo sobre el conjunto de Navarra. 80 metros es lo que puede medir el edificio singular en Pamplona, para hacernos una idea. Fijaos qué cantidad tan enorme de hielo, pues eso es lo que perdió Groenlandia un año. Sí que es verdad que es el año que ha perdido más hielo, pero esa pérdida de hielo se espera que se acentúe, ¿no?, en los próximos años. Pues todo ese hielo ya está perdido, ya está en el mar, digamos, ¿no?, en los océanos. Y luego tenemos también el permafrost. No sé si conocéis el permafrost. El permafrost es el suelo helado que se piensa que ocupa millones y millones de kilómetros cuadrados en el norte bueno, pues fundamentalmente de Siberia, también de Canadá, de Alaska. Permafrost está ahí enterrado. Aquí lo que veis, pues bueno, parece que es materia vegetal. Aquí en la parte anterior de la fotografía parece que hay como unos derrubios, ¿no?, y una salida a una masa de agua, pero si hiciéramos un zoom en esa imagen, pues lo que hay realmente es hielo enterrado. O sea, el hielo está por debajo de la cubierta vegetal. Ese hielo en algunos puntos tiene centímetros de espesor, en otros llega a tener varios metros, ¿no? Lo importante es que, bueno, la temperatura de lo que se llama la capa sensible o la capa de activación del permafrost ha aumentado una barbaridad en los últimos 50 años. Hablan del 250% en 40-50 años, y aquí el miedo de la comunidad científica es que pues bueno, cuando se funda este hielo, o buena parte de este hielo, se liberen nuevas cantidades de gases de efecto invernadero, sobre todo metano, pero también sedimentos orgánicos que pondrán más CO2 en la atmósfera, y eso a su vez pues potencie más, ¿no?, el efecto invernadero. Lo que se llaman las retroalimentaciones o los cambios irreversibles del clima, ¿no? Bueno, esto era un poco para que vierais, ¿no?, dónde nos estamos moviendo, qué más cosas estamos observando. Pues bueno, en línea con lo anterior, lo veíamos ahora, las masas heladas pues están derritiendo. Esto es un glaciar, la lengua glaciar, bueno, de un glaciar que está en las islas Svalbard. No sé muy bien si esto ya es la salida a aguas abiertas o si es la salida a un lago o a un fiordo, pero bueno, da igual. Lo importante es que veáis el retroceso, ¿no?, de la lengua glaciar en 3 o 4 años, ¿no? O sea, esto en anteriores cambios climáticos entiendo que sucedería en tiempos mucho más largos, siglos, quizá décadas o incluso más, milenios. Es que aquí hablamos de cambios de un año para otro, ¿no? ¿Qué estamos viendo en Europa? ¿Cómo ha sido el pasado verano? Bueno, pues en el conjunto del continente ha sido el verano más cálido.
Hay investigaciones que dicen que el verano más cálido desde el año 1500, ¿no? O sea, el verano más cálido de los últimos 5 siglos, y bueno, podría ser estadísticamente que hubiera sido el más cálido, pero es que 5 de los veranos más cálidos desde 1500 pues han sido 4 de los 5 últimos, ¿no? 2019, 2018, 2021, 2022, ¿no? En el caso del conjunto del continente europeo. ¿Esto a qué se debe? Pues bueno, tiene mucho que ver con configuraciones atmosféricas que estudiamos nosotros, los meteorólogos. En este caso lo que estáis viendo en rojo sería lo que llamamos una dorsal atmosférica o un bloqueo atmosférico. Esto lo que impide es que las masas de aire más frías que vienen del Atlántico Norte pues lleguen hasta Europa. Este tipo de configuración atmosférica sabemos que es más probable hoy en día, por lo menos en nuestros veranos, que hace 50 o 60 años, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con esas olas de calor que sufrimos, ¿no? El año pasado en junio, en julio, también en agosto, ¿no? Esta gráfica que sale aquí hace referencia ahora a récords o anomalías para el caso de la variable precipitación, en una variedad de escalas, desde precipitaciones que se producen en minutos o en horas hasta precipitaciones que se producen en días, ¿no? Lo que se está viendo a nivel mundial es que cada vez hay más registros que se salen, ¿no? de lo climatológicamente esperable o de lo habitual, de lo normal. La línea azul sería lo esperable en un clima estacionario, ¿no? Bueno, pues ya hay bastantes evidencias, ¿no? De que la precipitación se está extremando en sus dos límites, digamos, en el límite de las precipitaciones muy intensas, pero también en el límite de tener periodos cada vez más secos, ¿no? Este resumen, ¿no? Es de un artículo recientemente publicado que habla de que la sequía, ¿no? A nivel general en Europa en el periodo 2015-2018 pues es la mayor desde 1600, ¿no? También en base a reconstrucciones paleoclimáticas, ¿no? Aquí se han usado pues bueno, lo que se llama la dendrocronología, el estudio del crecimiento de los anillos de los árboles, ¿no? Y no solo está pasando en Europa, está pasando en China. Hemos visto antes la fotografía en Australia, hoy salía también que Argentina sufre la peor sequía en al menos 60 años, también ha sucedido en Brasil, ha sucedido en Texas, en California, bueno, podría seguir, ¿no? Un rato largo, ¿no? ¿Qué estamos observando en Navarra? Vámonos un poquito a aproximarnos, ¿no? a nuestra geografía, ¿no? A nuestra comunidad. Pues bueno, con esta infografía resumo un poco, ¿no? Lo que estamos observando en los últimos 40-50 años. La temperatura ha aumentado más o menos en línea a lo que viene aumentando en el resto de la península o en Francia o en el resto del continente europeo. Cada vez tenemos más días que superan los 30 grados, se han multiplicado por 2 en 50 años. Cada vez llegan antes esos 30 grados. El año pasado se batieron todos los récords. Por ejemplo, en la Ribera de Navarra, hace 50 años, lo normal es que se registrara el 10º día con 30 grados posiblemente a mediados de julio. Climatológicamente esto sucede ahora mismo un mes antes, a mediados de junio, pero el año pasado ya sucedió a casi mediados de mayo, ¿no? Entre el 20 y el 30 de mayo, ¿no? Estamos viendo que los días de precipitación extrema aumentan en Navarra. Ahora os enseñaré alguna gráfica. Hay menos días de helada. En el caso de Pamplona, pues desde 1950, un 30% menos de días de helada. Bueno, creo que esto a nadie se le escapa, ¿no? Sobre todo a la gente que observa el tiempo, ¿no? Gente que sale al monte, ¿no? Mi padre solía decir que en el Arga, o sea, cruzaban el Arga con caballos, ¿no? A finales de los años 50, ¿no? El Arga se helaba. Esto es impensable hoy en día, ¿no? Creo que hemos tenido unas semanas con bastante frío, pero bueno, han sido... Es el frío que toca, ¿no? Es lo que suelo decir yo, ¿no? Es decir, el calentamiento no solo se produce en verano, ¿no? Se produce también en invierno. Y estamos viendo también, para el caso de la vertiente cantábrica, cómo la precipitación invernal va a menos, ¿no? En las últimas décadas. Esta gráfica que ha salido aquí, bueno, pues nos ilustra un poco qué días se ha sufrido el calor más fuerte en Navarra, no en una única estación, teniendo en
cuenta los valores medidos en un conjunto grande de estaciones. Y bueno, pues muchas recordaréis quizás en agosto de 2003, ¿no? Esa fatídica ola de calor. Fueron muchos días de calor seguidos y aparecen muchos días en la gráfica, pero fijaos que el año pasado pues, tenemos unos cuantos y en diferentes episodios. También se produjo un episodio en junio del 19, otro en agosto del 12. Los episodios se nos amontonan, ¿no? Hace 50 años estaban más espaciados, ¿no? De hecho, 5 de los 10 días más cálidos en el conjunto de Navarra se produjeron el año pasado, 5 de los 10 días más cálidos desde 1973, ¿no? Recordaréis, quizás el 18 de junio, el día de los incendios forestales simultáneos que afectaron pues, a la zona a muchas partes de la zona media, ¿no? de Navarra. Estamos observando en las precipitaciones, pues estamos viendo también cambios en el régimen de precipitaciones. Esto que veis aquí, bueno, pues son dos mapas con distintos colores. Los colores hacen referencia a los meses más lluviosos en distintas partes de Navarra. En el caso de vuestra izquierda sería el treintenio entre 1954 y 1983. Nosotros necesitamos, para ver los cambios en el clima, coger un número suficientemente grande de años, ¿no? Idealmente 30. Si cogemos el siguiente periodo, vemos que esos meses, o sea, hay un cambio, ¿no? en las distribuciones de precipitación, ¿no? de los meses más húmedos. Y muy en concreto, si hace 40, 50 años diciembre era el mes más húmedo en el conjunto de la mitad norte de Navarra, ahora lo es noviembre. Pero es que un mes como octubre está entrando, ¿no? desde la zona oriental, y en algunas partes del Pirineo ya es el mes climatológicamente más lluvioso, ¿no? ¿Esto a qué apunta? Apunta a una mediterranización del régimen de precipitaciones. No solo se observa aquí, se observa también en zonas de Aragón, zonas de Castilla. Estamos viendo también como los días donde registramos precipitaciones más grandes, y esto sería, para el conjunto, la gráfica que veis, del norte de Navarra, en base a medidas pluviométricas en un número grande de estaciones, pues bueno, vemos como, en este caso creo que eran 6 de los 10 días más lluviosos de los últimos 50 años en la última década, ¿no? Quizás recordéis el 9-10 de diciembre del 21, donde se dieron pues, bueno, inundaciones con trágicas consecuencias en la zona cantábrica, en Navarra, y prácticamente crecidas en cualquier río, ¿no? de Navarra. La zona sur de Navarra, algo similar estamos viendo, ¿no? Quizás recordéis una de esas fechas, el 8 de julio del 19, la inundación repentina en Tafalla, en el cauce del río Cidacos. Esto que veis aquí es una gráfica que sacó Le Monde. Lo que se representa aquí es la mortalidad en el estado de Francia. En rojo tenéis el año 2020, se identifica muy bien esas tasas de exceso de mortalidad asociables o atribuibles a las olas de la pandemia de COVID-19. La primera ola fue terrible, como sabéis, la segunda ola, y bueno, no alcanzó los picos de la primera ola, pero se dilató más en el tiempo, ¿no? La gráfica azul es el exceso de mortalidad en Francia en el año 2003, ¿no? Y veis un pico ahí muy fuerte, un pico que tiene que ver con la canícula, con esa ola de calor que, bueno, en Francia pues provocó, creo que del orden de, no sé, 8 o 10.000, incluso más muertes, ¿no? Lo que he querido ejemplificar es que un pico, ¿no? de una ola de calor, claro, aquí no se dilata tanto en el tiempo como en el caso de la pandemia, pero puede llegar a dar incluso pues bueno, mayores tasas de mortalidad en el orden de escalas temporales de una semana o 10 días, ¿no? Un poco para que lo tengamos en cuenta. ¿Y esto de aquí qué es? Bueno, pues es una imagen de satélite. Lo que estáis viendo es el humo de los incendios de Chile. Esta imagen es de hace 2-3 semanas. El humo de los incendios de Chile sobre las nubes estratiformes que están pegadas, en este caso al océano Pacífico. Aquí lo veríais más de cerca. Esto es una superficie enorme. Y esto de aquí es un producto de la NASA sobre los focos calientes, ¿no? Que, bueno, más o menos nos dan idea, ¿no? de toda la superficie que está ardiendo por debajo, ¿no?
En Chile han ardido del orden de 350.000 hectáreas en 2 semanas, entre finales de enero y el 10 de febrero, ¿no? Es una superficie enorme y tiene mucho que ver con unas condiciones de propagación del fuego que son nuevas, ¿no? Que se vieron el año pasado, también las vimos aquí en Navarra a pequeña escala, se vieron en muchos incendios del conjunto de la península, se están viendo en California, se están viendo en Australia, en Grecia, en Turquía, se están viendo en Sudáfrica, se han visto ahora en Chile, y esto es un verdadero problemón, el de los incendios forestales, o mejor dicho, de estas nuevas condiciones de propagación. Estos incendios te pueden quemar miles de hectáreas en una hora, ¿no? Con el riesgo que eso conlleva. Aquí en Chile han muerto, creo que del orden de 20-25 personas, con miles de heridos, miles de desplazados. Y bueno, aquí veis también, ¿no?, una imagen, ¿no?, haciendo como más zoom, ¿no?, sobre los incendios, ¿no? Bueno, para ir acabando, ¿qué es lo que se espera de cara al futuro? Bueno, pues os pongo algunas gráficas de fácil digestión, espero. Esto es un poco el cambio, ¿no?, porcentual en las precipitaciones a nivel anual, el cambio esperable en base a un escenario de emisiones para finales de siglo. Y bueno, es importante ver cómo hay zonas en las que se espera que las precipitaciones vayan a más, por ejemplo en zonas ecuatoriales, pero en general en lo que se llama la zona de influencia de los anticiclones subtropicales, bajo esa influencia estamos nosotros, y lo que se ve en la península es que se espera una gran disminución. Ojo, esto es a escala anual, ¿no?, una gran disminución de las precipitaciones. Pero lo importante es cómo se distribuye esa precipitación, ¿no?, porque bueno, que llueva un 20, un 30% menos puede ser muy traumático en conjunto, pero sobre todo es cómo se distribuya, como digo, ¿no?, si esa precipitación te cae toda en pocos días, pues todavía será mucho peor, ¿no? Y precisamente es lo esperable. En la Agencia Estatal de Meteorología tenemos también las proyecciones climáticas las podemos hacer para la Comunidad Foral de Navarra. Aquí os muestro solamente 2 ejemplos, ¿no? Esto, claro, no está cerrado, esas proyecciones son muy dependientes de cuánto más CO2 y otros gases de efecto invernadero emitamos en los próximos años y décadas, ¿no? En función de eso, pues bueno, la temperatura seguramente aumentará mucho más o lo haga de forma más sostenida, ¿no? Bueno, aquí os pongo dos ejemplos, ¿no? El cambio en las temperaturas máximas y el cambio porcentual en el número de noches cálidas. Pensad en esas noches cálidas como aquellas en las que la temperatura no baja de 20 grados. Pues bueno, hay escenarios que para 2050 nos hablan de un aumento de un 30% de los días. Esto, pues, son muchos días, son 100 días al año, son 3 meses más, con temperaturas por encima de 20 grados por la noche, ¿no? Pensad un poco lo que puede significar esto, ¿no?, en términos de salud, de descanso, etc. Y bueno, hay más cosas, ¿no? Sobre esto no he querido incidir mucho, ¿no?, pero están ahí, ¿no?, los llamados puntos de no retorno, ¿no?, cambios irreversibles, ¿no? En el clima mucha gente piensa, ¿no?, que el clima es algo cíclico, algo que se repite, y es verdad, en cierto modo hay fenómenos que obedecen, ¿no?, a una cierta periodicidad, pero hay otros que no, ¿no? Y ahora mismo el foco de los científicos está en el Amazonas. ¿Por qué en el Amazonas? Bueno, pues porque siempre nos han enseñado, ¿no?, que es el pulmón del planeta, es una zona que está, digamos, actuando de sumidero de carbono, está regulando en cierta medida ese aumento de temperatura, pero ya se está viendo cómo los sistemas atmosféricos empiezan a cambiar en el Amazonas, ¿no? El Amazonas ha sufrido una enorme deforestación, una gran fracturación y degradación en sus ecosistemas, y esto, bueno, pues parece que retroalimenta ciertos sistemas de precipitaciones. En concreto, pues bueno, hay una parte del Amazonas que se está volviendo mucho más seca, ¿no? Y esto puede significar la muerte total, ¿no?, en unas décadas de esta zona de grandes bosques y selvas tropicales, ¿no? Bueno, todo está interconectado, ¿no? En la
la Tierra y en el caso concreto del clima también, ¿no? Los hielos, hemos hablado sobre ellos, hemos hablado del permafrost, también los humedales, las turberas, los incendios forestales, las nubes, los procesos edáficos de desertización, de aridez. Una cosa influye sobre la otra, ¿no? Y a su vez esa segunda cosa influye sobre la primera, ¿no? Y además de forma muy compleja, esto no son aumentos lineales, ¿no? Hay que poner el foco, ¿no?, en la investigación de todo esto, ¿no? Porque quién sabe, ¿no?, si deparará sorpresas, ¿no?, todavía mayores a lo que nos dicen los modelos. Y bueno, para ir acabando, y si queréis para abrir un poco el debate, ¿no?, posterior, pues bueno, ¿qué podemos hacer ante esto? Bueno, pues hay una senda ya, ¿no?, que casi estamos obligados a transitar, que es la senda de ir transitando hacia un modelo basado en energías renovables, que bueno, están acelerando, ¿no?, algunos países, ¿no? Europa es un claro ejemplo, también China o también Estados Unidos está aumentando la instalación de fuentes de energías renovables como los aerogeneradores, los campos de aerogeneradores, también la producción de energía solar. Claro, la pregunta es ¿a qué ritmo está aumentando, ¿no? Pues se está acelerando mucho la transición, pero a día de hoy la realidad es que probablemente las metas que se están fijando pues bueno, están lejos de ser alcanzables, ¿no? Sabéis que Europa quiere disminuir sus emisiones un 45% para 2030 y se quiere llegar a la llamada neutralidad climática de carbono en 2050, es decir, no emitir emisiones, o sea, no producir emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, ¿no? Bueno, las renovables son una pieza importante, pero desde luego ni mucho menos lo es todo, ¿no? Creo que más importante es adaptarse, ¿no? Adaptarse a impactos como este, ¿no? A lo que veíamos antes, al aumento del nivel del mar. Por suerte aquí en Navarra, pues bueno, no tenemos zonas cercanas, ¿no?, en el litoral cantábrico, pero bueno, tenemos que pensar también, ¿no?, si en 20, 30 años habrá grandes oleadas migratorias, ¿no?, cómo ocurrirá con la población, ¿no?, cercana a las costas, ¿no?, si se desplazará, si se adaptará a esto. La adaptación que en cierta medida, pues bueno, ya se están haciendo muchas cosas aquí a nivel local, ¿no?, o en Navarra, y hay muchos ejemplos, ¿no?, de ello. Lo bueno de la adaptación, yo siempre digo, ¿no?, es que tiene mucho de social y tiene mucho de local, ¿no?, porque podemos extrapolarla a cualquier escala, ¿no? Esto es una prueba de ello, ¿no? Es la azotea de un edificio que se ha reverdecido y que, bueno, esto puede tener grandes beneficios para los vecinos, ¿no?, de ese bloque de edificios, pues, por ejemplo, enfriando el agua en verano, creando corrientes convectivas, etcétera, ¿no? O vámonos más allá, ¿no? Proyectos, pues bueno, que están proponiendo, ¿no?, el aumentar la cantidad de energía que podemos reflejar al espacio, ¿no?, desde la Tierra. ¿Cómo? Pues bueno, instalando espejos sobre las cubiertas que bueno, pueden ser de zonas industriales, barracones, naves, polígonos, pueden ser zonas urbanas, pueden ser incluso zonas agrarias, etcétera. En particular, para concluir, quiero daros 4 reflexiones. En primer lugar, que necesitamos una cobertura informativa radicalmente distinta a la que se está dando actualmente, mucha más atención mediática. Me alegra, ¿no?, cuando se puede ver, ¿no?, en medios de gran difusión, como la revista Time, que bueno, estos que veis aquí son 2 de los coordinadores científicos del último informe del panel intergubernamental de expertos para el cambio climático y están apareciendo en portada, ¿no?, de la revista Time. Esto ayuda a sensibilizar, ayuda a hacer eco, ¿no? En cualquier caso, sabéis también que la crisis climática no es la única crisis que tenemos entre manos, ¿no? Ahora se habla mucho, pues, del desabastecimiento en suministros, de cómo se está encareciendo todo, ¿no?, desde la factura del gas, determinadas materias primas, minerales, materiales que son críticos,
y que, bueno, por la razón que sea, pues empiezan a tardar en distribuirse, empiezan a escasear, ¿no? Entonces está por ver, ¿no?, cómo interaccionará, ¿no?, la crisis energética con la crisis climática. Tenemos una enorme pérdida de biodiversidad en el planeta, esto es otro de los grandes problemas que tiene mucho que ver con el cambio climático, pero no exclusivamente, ¿no? La economía se va a transformar, está la cuestión de las desigualdades, ¿no?, sociales, económicas, el tema de la justicia social, ¿no?, ¿qué ocurrirá, ¿no? Bueno, pues todo esto son elementos, ¿no?, que desde luego tienen que formar parte, ¿no?, del debate, ¿no? En cualquier caso, los 3 mensajes clave, ¿no?, que me gustaría que os pudierais llevar de aquí, ¿no? Lo decía al principio, esto no es que haga un poco más de calor, la estabilidad climática es crucial, es lo que ha permitido que estemos hoy en día donde estamos, que hayamos bueno, pues puesto en marcha, ¿no?, avances, revoluciones en muchos sentidos y bueno, pues estamos entrando en un periodo donde cosas como los ecosistemas, la producción agraria, las reservas hidrológicas, la gestión de las masas forestales, en realidad nuestro estado de bienestar, un larguísimo etcétera, si queréis, acabamos incluso con la preservación de la vida, pues se están poniendo en evidencia y en riesgo, ¿no? Creo que he insistido sobre ello, hay que poner cada vez más foco en la adaptación. Esto no significa que la mitigación no sea importante, pero ya hay cosas a las que ya os adelanto que no les vamos a dar la vuelta, y no quiero con ello ni instar a la inacción ni acabar con un mensaje negativo, todo lo contrario, precisamente que haya organizaciones a nivel local, ¿no?, es fundamental, no os imagináis lo importante que es. Entiendo que si habéis venido hasta aquí es porque tenéis esa inquietud, ¿no? Se pueden hacer cosas desde lo más cercano, ¿no? Y Miquel ha citado algunas antes, ¿no? Pero quizás lo más importante, ¿no?, me parece lo siguiente, ¿no?, es que más allá, ¿no?, de lo que, bueno, se ha propuesto, ¿no?, como el modelo, ¿no?, hacia el que debemos ir, ¿no?, el modelo de movilidad, el modelo de consumo, el modelo de transición energética, hay que hacer un cambio social, un cambio cultural, ¿no? Y lo más crítico es reducir el consumo. O sea, esto no se habla porque enseguida entra en conflicto, ¿no?, con el crecimiento económico, pero creo que cosas como relocalizar, como descentralizar, y también, pues inevitablemente, ¿no?, cambiar nuestra forma de relacionarnos es la forma, digamos, más directa, que tenemos más a mano y más eficiente para, pues bueno, para hacer frente, ¿no?, a todos los cambios que se nos vienen encima. Nada más, muchas gracias por la atención. Eskerrik asko.